Sí. Digo, porque después ese tipo se ve que aprende. Sí. No es un tonto. Sí. Aprende de sus propios errores, digo. Hace poco hizo una entrevista en un diario Sí, en la jesuita, República o en la Civiltà Católica. donde él se critica a sí mismo por su gobierno jesuita, donde dice era muy cerrado. Sí, personalista. Personalista. Lo que pasa es que él quería tener el control y quería traer toda la orden a casa, adentro de la curia, que era el colegio máximo, porque en ese momento los jesuitas estaban en las comunidades de base, y en el caso de Giorgio Yalik, que fueron los dos sacerdotes secuestrados, estaban en el barrio Flores, en la villa 1114. Era un espacio de militancia con los vecinos, con los estudiantes, con grupos catequistas, y eso era llevar la orden de alguna manera a una militancia revolucionaria. Para los milicos eran sospechosos. Cualquier cura que estuviera, vos decís, Sí. Un rubio en la villa era sospechoso. Sí, un rubio en la villa era una muestra, un indicio de que había subversivos, como el lenguaje militar, ¿no? Entonces, estos dos curas se rebelan frente a su orden de volver al claustro, que esa también era una política preconciliar también, ¿no? Era ese de volver al latín, de volver a los estudios, claro, y alejarse un poco, claro, de protegerse de la vida terrenal, que era demasiado explosiva y que suponía un compromiso de vida y de muerte también, ¿no? Porque en ese momento estos curas fueron secuestrados, torturados. Y entonces lo que hace él es a la vez proteger gente en ese colegio, ¿no? Tiene esa doble faz, ¿no? Ideológica, claro, y humanística, de protegerlos. Pero decir, bueno, si entrabas al colegio tenías que abandonar toda ideología de izquierda. Te salvaba, ¿no?, la vida eventualmente. Te salvaba la vida, y él a la vez protegía, mucha gente sacaba del país. Yo cuento cómo funcionaba esa infraestructura de pasaportes clandestinos, etcétera. Pero él queda muy golpeado con los propios jesuitas en esa época. Ahora, como sea, perdóname, para sintetizar esto, sobre todo vos una voz autorizada claramente, salió Berbisky, parte del gobierno, a decir este tipo entregó gente. No entregó gente, estaba en un momento de conflicto interno con dos sacerdotes de la orden. Es cierto que les pidió la dimisión porque desobedecían, y en ese marco de tensión se produce el secuestro. Algunos dicen, bueno, le soltó la mano. Él le dijo, vuelvan a la orden. No quisieron volver y se produce el secuestro. Claro. Era un clima también de represión a 2 meses de la dictadura militar. Toda la sociedad vivía bajo riesgo, incluyéndolo a él. Y es cierto también que el cardenal, incluyéndolo a Bergoglio también, porque él también tenía riesgo de que allanaran la orden de los jesuitas en el Colegio Máximo. Es cierto también que el cardenal Aramburu, que es de la jerarquía eclesiástica, porque vos cuando sos de una orden religiosa y vas a dar una homilía, estás en una parroquia, tenés que contar con la autorización de la iglesia local, de la arquidiócesis o de la diócesis. Y el cardenal Aramburu también les quita las licencias administrativas para dar misa a estos curas. Es decir, que se da una sucesión, como que quedan al descubierto. Pero no hay ningún elemento que diga que Bergoglio lo señaló a los militares. Digo, esto no estaba en Bergoglio. Es un tema que obviamente se le fue de las manos y quedó una leyenda negra, obviamente, ¿no? Bueno, a ver, vamos acelerando un poquito. Pasan los milicos, se genera, como decías, una tensión dentro de los jesuitas. Él queda medio perdido ahí. No solo lo relegan de la conducción, sino que queda medio como sin misión, medio dando vueltas, caído en desgracia en la mitad de su carrera. 55 años. Ah, bueno. O sea que el tipo ya debería pensar, esto se terminó, soy un gnocchi de la iglesia, más o menos. Y no, bueno, un cura de portería, que confesaba al transeúnte que pasaba, que le quería contra un problema. Incluso en Córdoba confesaba prostituta. Estaba abandonado en la manzana de las luces de Córdoba. Hasta que llega Corrachino y lo trae a la iglesia, es decir, a la arquidiócesis de Buenos Aires, y el Papa. Segundo. Sí, obispo auxiliar. Cuarrachino, todos se acuerdan, era el Cuarrachino malo, le decíamos algunos, porque estaba Cuarrachino, que era uno del socialista, que era todo buenazo, y Cuarrachino, que lo bancaba a Menem todas las tropelías, ¿se acuerdan? El señor Cuarrachino. Sí, que era el modelo menemista en la iglesia, claro, de alguna manera, ¿no? Es decir, Cuarrachino no criticaba la ética, es decir, no reclamaba ética ni contra el enriquecimiento ilícito. No, los bendecía a todos los corruptos. Tocaba la guitarra con Menem en la Quinta de Olivos, bueno.
Y llega un Bergoglio que acá hay una transformación, va a la iglesia, el Papa lo designa con mucha resistencia, porque es raro que de una orden religiosa vayas a la arquidiócesis más importante de la Argentina, y empieza a ser, cuando es elegido ya por el propio Guarrachino, que lo menciona como obispo coadjuntor con derecho a sucesión, hace un gobierno totalmente distinto al de Guarrachino. Ahí es increíble. Ese cambio... Y ahí él es como que descubre o redescubre a los pobres, por ejemplo. Sí, está mucho más atento a lo que le pasa a la gente en las villas, a todo lo que va, a todos los sectores vulnerables, ¿no? Y él es como, ese es un periodo muy revolucionario, mucho más que en los 70. Ahí empieza Ahí empieza este es San el Francisco. Bergoglio, sí. Este es el Bergoglio del 98 en adelante, con su voz política fuerte contra todos como un inquisidor político contra todos los presidentes. Sí, recordemos que le pegó a Menem, le pegó a De la Rúa, Duhalde. Es un Bergoglio que hace homilías contra el Fondo Monetario, en la época del blindaje económico, ¿te acordás? Bueno, entonces ese Bergoglio, solo que el kirchnerismo lo resiste. Claro, los demás se lo bancaban. Y es la iglesia. A nadie le gusta estar peleado con la iglesia. Bueno, Duhalde estaba en el diálogo argentino, creo. Exactamente, con Bergoglio, Cáritas, Claro. etc. Pero ahí, bueno, yo cuento en el libro ese enfrentamiento interno entre Kirchner y Bergoglio, que es apasionante, realmente, porque son dos líderes, dos personalidades. Ya ahí Bergoglio era líder, ya era muy político, muy Sí. astuto, muy jugador. Y era cardenal también. Claro, tenía poder. Tenía un poder, después asciende como jefe de la conferencia episcopal, y Kirchner quería, bueno, concentrar el poder, cooptar. Tanto es así que la famosa anécdota que lo llama a Bergoglio a la Casa Rosada para hablar con él, y Bergoglio le dice que no, si usted quiere hablar conmigo, cruce. Y ahí empieza esta problemática donde para el kirchnerismo es un dolor de cabeza, pero también Bergoglio es un dolor de cabeza para los sectores conservadores de la iglesia. Claro. Por todo este periodo, porque le exigen mucho más en términos de doctrina que lo que él da, ¿no? Ahí él es como que siempre para los sectores conservadores de la iglesia siempre les dio algunas banderas, ¿no? Como el no al aborto y algunas cosas con las que parecía como conformar a esos sectores, ¿no? Claro, es como... Él está siempre negociando de algún modo. Sí, obviamente el aborto es indeclinable, el matrimonio igualitario también, pero la unión civil no, por ejemplo. Él no hace discursos contra la unión civil, o los hace tardíamente cuando ya son hechos consumados. O fíjate que yo publico, ahí hay un discurso de Caselli, que era Cacho Caselli, el hombre del menemismo en la Santa Sede, que le dice a Bergoglio, usted en vez de dar homilías políticas, usted tiene que ir contra la unión civil, ¿no? Que era la unión civil de las parejas homosexuales, que da distintos derechos, no el matrimonio, obviamente. Es decir, que le hace un reclamo la iglesia. Y toda la vida, en toda esta década, Roma estuvo castigando a Bergoglio como cardenal, ¿no? Lo consideraba casi un enemigo. Claro, por y eso después, bueno, esta vuelta de la historia y de la política, que la propia Roma lo reclama para que gobierne. Eso también es insólito. Eso es maravilloso. Bueno, lo que pasa es que la historia está hecha de eso, no son solo hombres que caminan, sino hombres que entran justo en determinado momento histórico. Sí. Y acá se dio todo para que tuviera que venir, vos lo decís bien, un cura que no fuera de Roma, un cura de afuera, un cura que tuviera una imagen inmaculada y un cura que tuviera además la voluntad de hacer cambios, cosa que vos contás que está provocando. Dame una síntesis de cuál es el panorama con el que se encuentra el Vaticano en el momento en el que de algún modo convocan al Papa Francisco, porque era un bobolonqui total. Era un Vaticano asfixiado por la corrupción, por la omisión de las denuncias de abuso sexual y de obispos en distintas diócesis y arquidiócesis, que tenían que entregar dinero para callar las denuncias, que Irlanda, Estados Unidos, Austria, Alemania, un Vaticano que lavaba dinero. Eso es increíble. El tema de que está relatado en el libro, cómo... Vos llegabas al Vaticano con 20 millones de dólares que nadie sabía dónde salían y los tipos te lo blanqueaban. Entraba al mercado, banca offshore, ¿no? Y esta es la pelea que da Bergoglio internamente. El Vaticano blanqueaba guita. Es increíble. hasta no hace mucho. Y este es el problema que ahora Bergoglio enfrenta, de poder interno, porque ahí está la mafia también. No es que el Vaticano, bueno, decía, ahora no se blanquea más, y hay una plata en negro que ahora
¿Dónde va ese dinero? Bueno, vos cruzás la historia de los 70 nuestra con una historia de una desaparecida de adentro del Vaticano. Sí, sí. Y que parece una extorsión de la mafia contra el Vaticano por un dinero que le presta el que el Vaticano no devuelve. Y eso es un tema que esté resuelto, bueno, está contado en Recen por él, pero sirve para explicar qué tipo sí, está sentado en una brasa caliente que es el trono de Pedro. Ahora vos contás que él, para gobernar ahí adentro, él tiene que alejarse un poco del lugar tradicional del poder. Sale del sillón de Rivadavia y se va como a una salita de afuera. Sí. ¿Cuál es su movida ahí? Porque también habla de él, otra vez, del cura calculador, del tipo que está midiendo todo. Y no quedar atrapado por la propia curia, no tener que golpear las oficinas de ellos. La curia es la burocracia interna del Vaticano, la burocracia, el gobierno sí. interno. El gobierno interno son los con un secretario de Estado y con ministerios, se llaman dicasterios, de distintos sectores, academias pontificias, etcétera. Tipos que fuman abajo del agua, hacen asados, son de... pero son los que manejan la iglesia en el mundo, porque a partir de ahí, si vos tenés buenas relaciones con la curia, terminás siendo obispo en Afganistán, por decirte un país. Entonces, la curia es el motor central del Vaticano, un motor derruido por la corrupción. ¿Qué es lo que hace Bergoglio? Sale de la curia, se aparta y a la vez la ilumina, porque dice, este es el problema que tiene la iglesia. Sin decirlo explícito, bueno, en un momento lo dice, ¿no? Es decir, estos cortesanos. Lo dice cuando habla con ellos, antes de ser elegido, ¿no? Claro, le dice, Cristo está prisionera de la propia iglesia, está prisionero de la propia iglesia, acá hay que salir a las periferias. ¿Qué es el discurso de antes? Yo no dejaba de leer eso, vos hablas en un momento, él habla de ir a las periferias existenciales. Y yo decía, ¿no estará él redimiéndose de su propia historia también? Sí, porque él hace para hacer una extrapolación, hace un gobierno mucho más revolucionario ahora que su posición de joven en los 70. Exacto. Ahora es el hombre que se anima de alguna manera, pero es una cuestión pragmática también. Él no está cambiando, él está llevando todo en la palabra. Todavía no llega a los papeles. Él está haciendo ahora el Concilio Vaticano. Claro, él está haciendo el Concilio Vaticano que no hizo antes en una situación política distinta. Lógico. No, el compromiso revolucionario de los 70... Ojo, eso es sabiduría también. Saber cuándo aplicarlo. Cuándo aplicarlo, y lo aplica no tanto en la política partidaria ideológica, lo aplica en cuestiones de dignidad humana, que tienen muchísima trascendencia en el mundo del trabajo, en el mundo de los inmigrantes, en la prostitución, en los prostíbulos, en los talleres esclavos. Claro. Y después la idea de misericordia, ¿no? Todos aquellos que estuvieron fuera, una iglesia que cuando pasa a Europa, y la caída de los fieles era impresionante. Es decir, la idea de misericordia, sí, esa la tuvo siempre. La tuvo siempre, pero ahora la encuentra como para decir, bueno, vuelvan, que a todos aquellos divorciados, a todas aquellas mujeres que se habían hecho abortos, a los jóvenes que no encontraban un lugar, que encontraban más un lugar en la droga que en la iglesia. Es un problema de mucha actualidad. Que se ha instalado una agenda maravillosa. Claro, instaló una agenda política novedosa y se transformó en un líder mundial. Marce, ya se nos fue volando el programa. Se nota que el libro lo recontra disfrutaste, porque además cuando uno lo lee de una manera que genera mucho disfrute. Pero vos has escrito sobre políticos y líderes mucho. ¿Viste algo que te llamó la atención sobre la forma de conducción? Sí, tiene cierta ambigüedad como ese príncipe florentino, ¿no? Me parece que en ese sentido él está buscando una trascendencia para que el nuevo papa gobierne ya con una estructura justamente de gobierno mucho más aceitada de la que él recibió, y bueno, quedar como un santo, ¿no? El día de mañana. ¿Y quién te dice, ¿Por qué no? Recen por él, de Marcelo Larraqui. Léanlo, les va a encantar, de verdad. Gracias, Marcelo, por venir. Gracias a vos, Tato. Y nosotros estamos yendo hasta el programa de la semana que viene, aquí a medianoche en Quiero que me expliquen. Chao.